Vamos en este video a tratar de explicar la forma, de forma para principiantes, un modo dibujo para aprender a dibujar, no digamos desde cero. Y por supuesto hay que dominar ciertos conceptos como son la proporción y saber lo que es el encaje. El encaje, como había dicho en otra ocasión, es el método más utilizado para representar objetos desde simples a complejos, pero utilizando la forma de cajas o figuras geométricas para representarlos. En el caso anterior intentábamos representar una botella, y si dibujamos una botella, bueno, una botella tiene esta forma. Eso no quiere decir que esta sea la realidad. Nunca vemos una botella de esta manera porque influye la perspectiva, influye la profundidad, porque esto es un objeto que solamente tiene anchura y altura. Es la razón por la cual se determina que es un objeto bidimensional, pero aquí lo que buscamos es crear objetos tridimensionales, de 3 dimensiones, a través de un espacio bidimensional que parezca real. Entonces, ¿cómo logramos esa tridimensionalidad? Después les explicaré en qué consiste la perspectiva, que es lo que hace que no solamente un objeto se note con profundidad, sino los espacios donde estamos, es decir, como esta habitación, donde ustedes notan que hay cosas delante y detrás de mí. Eso lo estudiaremos más adelante. Pero vamos a empezar con figuras bastante simples. La figura más simple que existe es el círculo, que no es lo mismo que una esfera. Ahí no existe una esfera porque solamente hay 2 dimensiones. La esfera es un elemento tridimensional. Otro objeto suficientemente básico es el cuadrado. El cuadrado es una figura bidimensional, una figura geométrica. Ya sería una figura trigonométrica cuando le otorgamos tridimensionalidad. ¿Cómo se llamaría esa figura? Un cubo. Y podemos representar ese cuadrado de forma tridimensional, no quizás la correcta en la realidad, pero tratemos de representar su forma tridimensional. Cada uno de esos puntos podemos extenderlos a la distancia, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y si unimos los vértices de las nuevas líneas que hacemos, una forma cúbica. ¿Okay? A esto se le llama una perspectiva caballera. Creo recordar bien, pero no es la perspectiva real que nuestros ojos pueden observar, con la distorsión que nos permite de profundidad del ojo. Pero aquí vemos realmente que la figura se puede notar la cara del frente, la cara del lateral y la cara de arriba. Bien, igualmente de los otros lados vamos a tratar de hacerlo. Los otros planos, en una figura se contemplan 2 planos por cada una de las pistas tridimensionales. 2 del frente, una aquí, otra del otro lado, 2 del lateral, este lateral y el otro, y 2 de planta, como se le dice, el techo y el piso. Y eso nos crea un cubo tridimensional. Ya ahí la figura sí tiene un aspecto como que podemos incluso meternos ahí dentro de ese cubo y tener alguna figura aquí adentro bailando dembow. Entonces vamos a cambiar, papel. Vamos a tener este papel y vamos a hacerla un poco más compleja porque teníamos antes una botella y en el encaje de la botella su encaje resulta ser un rectángulo, por ejemplo. Podríamos hacerlo incluso más grande.
Hagamos un rectángulo a través de líneas suaves. ¿Ok? Y a través de esta figura tenemos, por ejemplo, y podemos crearlo a través de la unión de otras figuras geométricas. Divido aquí, trazo un círculo, trazo otro rectángulo y aquí abajo trazo un óvalo. Aquí voy a trazar otro óvalo, incluso varios óvalos sencillos ahí, suaves. Bien, si utilizo, por supuesto, vamos a usar la borra, ya para limpiar un poco y que se vea bien la figura que tenemos. Podemos notar que a través de la unión de todas estas figuras geométricas podemos obtener la forma cuasi parecida a una botella. Un objeto bastante simple, no tanto como un cubo o un rectángulo, pero no requiere mucha complejidad de figuras para lograr su parecido. ¿Ok? ¿Y por qué esa figura es así? ¿Recuerdan la primera botella que hice? Totalmente diferente a esa. Ya la otra botella es una figura plana. Esta se nota que tiene una forma. Mientras más precisos y más detalles, mejor se verá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una botella? Hay algunos que cometen este error en las botellas después de lograr lo más difícil. Lo más difícil es adquirir la forma. Y cuando le hacen, ejemplo, la etiqueta, hacen un ejemplo, la etiqueta, entonces cometen este error. Y la hacen plana como si estuviera de frente. Esta es una figura cilíndrica y todo lo que está pegado en ello debe ser igualmente cilíndrico. Porque realmente ya vimos un cubo, ya vimos la esfera, pero no hemos visto el cilindro. El cilindro parte precisamente de un rectángulo. Hacemos lo mismo, por ejemplo, que hicimos en el cubo, y eso sería la caja donde cabe esa botella. Por eso hablamos de encaje, porque son cajas. Si esa caja le hacemos la forma que están en la parte de atrás, que por lo general en una figura real no lo vemos, una caja, no vemos la parte de atrás a menos que la volteemos, pero digamos que estos serían los alambres que forman esa figura. Esto entonces no es un cilindro, sino que es un prisma, pero el cilindro parte del prisma. ¿Cuál es la diferencia? Que dos de sus caras digamos, esta es la figura base que generó el prisma, que era un rectángulo vertical. No vemos profundidad. La diferencia es que tanto su base y el tope asumimos que es cuadrado, como está aquí. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de esta base y esta base, en lugar de ser cuadradas, fueran redondas? Recuerden, en un cuadrado cabe un círculo. Entonces, si la extensión de esa base
son redondas, entonces estas esquinas no irían. Y lo que iría es la unión del círculo con el círculo. Y tenemos un cilindro. Me voy a permitir borrarle los excesos para que ese cilindro se vea más claro, mucho mejor, que sepan qué figura estoy realmente construyendo. Esto sería. ¿Y realmente qué es lo que pasa con un cilindro? Lo que pasa con un cilindro es que es una sucesión de círculos superpuestos uno por encima del otro. Es decir, como si fuera un spring. Por ejemplo, en esta misma figura básica que tenemos como rectángulo, si trazamos, como hicimos anteriormente, un óvalo aquí debajo, y trazo encima de él otro óvalo, y por 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 encima otro óvalo. La proyección de todos esos óvalos, uno por encima del otro, imagínense recortes de cartón apilados, ciento y tantos recortes de cartón de forma circular, apilados uno encima de otro, va a producir un cilindro. Es decir, como si tuviéramos muchas monedas, una encima de la otra, y se forma un círculo. Todas esas monedas, si la vemos desde cierta perspectiva, ninguna va a estar recta, sino que van a estar, dependiendo del punto de vista del observador, más redondeadas. Por lo tanto, todos los elementos que se encuentren por encima de dicho objeto deberán adquirir la misma forma. Si tiene letras, esas letras van a estar colocadas encima de una guía de una de las líneas que forma ese círculo, y por eso la vemos curvar. Bueno, vamos a construir el resto de la botella. La diferencia en esa botella es que hay una parte donde esos círculos serán más pequeños y la extensión de esos círculos formarán el cilindro del cuello de esa botella. Será la forma encajada de esa botella. ¿Sí? Pero ninguna de esas sería la forma real en la que se plantean los objetos. Vamos a ver. Según la perspectiva, esto lo veremos después, dependiendo del punto de vista, y eso lo observamos en un objeto anterior. Vamos a hacer este encaje de este objeto. Digamos que este soy yo. Esa oreja mía está muy larga. Y que estoy observando este objeto a esta altura, y que es un cilindro. Si yo miro hacia abajo, lo que veré es el fondo del cilindro, es decir, voy a verlo por arriba, por lo cual todos los objetos que van a estar colocados en ese cilindro se van a ver curvados hacia abajo, pero a la altura de mis ojos no debo verlo curvo. Sino de esta manera, más recto. Al contrario, todo lo que mi ojo mire hacia arriba, entonces curvará en una dirección contraria.
Imagínense cuando están junto a un silo o un cilindro de esos de acueductos, más o menos esto sería como lo verían, ¿okay? Pero más lo verían desde abajo hacia arriba. Por esto, todo lo que esté en el punto de vista se va a ver más recto, coincidente con la línea de horizonte. Por lo cual, si esto fuese una botella, la apariencia de la botella sería esta. No veríamos el hoyo de la tapa de la botella y todas las etiquetas estarían curvadas hacia arriba, mientras que las otras partes desde el punto de vista hacia abajo estarían curvadas hacia abajo. Esto sería más o menos. Ahora bien, justamente, si le estamos viendo totalmente desde arriba, o sea que el objeto está más bajo que lo que está en nuestros ojos, esto sería lo que debería pasar. En realidad, los objetos que están más cerca de nuestra vista se ven más grandes, por lo cual ese rectángulo contenedor del objeto debería ser más pequeño hacia abajo. Seguramente si alguno que ha intentado hacer alguna botella con nuestros ejercicios se ha dado cuenta de que ve el objeto que se va empequeñeciendo, aunque sea del mismo grosor. Y es por esto. Vamos a extender la forma del objeto, porque mientras se aleja, se ven así. Si es un prisma, dicho esquema de ese prisma, se vería así. O sea, vemos la parte de arriba y vemos al mismo tiempo el fondo. No vemos la parte de arriba por debajo, sino que la vemos por arriba. Pero si ese prisma lo convertimos en un cilindro, esto es lo que veríamos. Entonces, si convertimos este cilindro en botella, recuerden, y este cilindro es el del hombro, así que vamos a resaltar nuestra botella. Si es translúcida, el fondo de la botella se logra ver. Entonces, este cilindro de acá arriba es más corto y estaría centralizado en el círculo de arriba y en ese círculo base del hombro. Y ahí vemos la tapa. A diferencia de esta, aquí no vemos la tapa. Fíjense la curva hacia arriba y aquí la curva hacia abajo, porque está por debajo de la altura de nuestro punto de vista. En esta parte, entonces, si queremos construimos un círculo como encaje y unimos las dos figuras geométricas para hacerle la forma al hombro, porque por lo general en muchas de las botellas que usamos se ven algo redondeadas. Igualmente, dependiendo de esa perspectiva, los elementos que están colocados y pueden trazar libremente diferentes figuras. Vamos a valernos del mismo esquema del prisma. Si esta es la base, aquí abre un corte recto y otro corte recto en la misma dirección de los demás. Y extenderíamos esas partes para hacer lo mismo que hicimos tanto en la base como en el tope o en la planta. Entonces, igualmente aquí cabe un círculo. Y ese círculo contendría la forma donde se concibe la etiqueta. Es decir, vamos a resaltar con mi 4B. Que si aquí hay una etiqueta, tiene que ir bordeando ese círculo
y este segmento también de círculo. Si la etiqueta pasa del otro lado y vemos la etiqueta porque la botella es de cristal y es translúcida, entonces tendríamos esto como forma para esa botella. Podemos borrar un poco lo demás. Vamos a hacer la otra etiqueta del lado atrás y sería así. Eso es por lógica lo que vemos en los objetos. Lo que pasa es que nos dejamos bloquear por lo que conocemos, no por lo que vemos. Y aquí le está dando lo que yo conozco para que lo tomen en cuenta cuando hagan un objeto real, una botella, un modelo que esté delante de ustedes, sea digital o sea a mano. Por supuesto, desde que empezamos a dibujar a mano, al momento de utilizar un programa digital, podemos asumir todos esos conceptos y optimizar todavía el trabajo que vamos a hacer en un programa digital. Entonces vamos a asustarlo un poquito más con cosas todavía más complejas, digámoslo así, basado en el mismo detalle. Por ejemplo, me voy a tomar unas libertades creativas para, recuerden que hice anteriormente un cubo a partir de un cuadrado. Aquí me voy a valer de la perspectiva. Fíjense que el objeto tiene una pequeña distorsión y es debido a la distorsión que la vista hace. A esto se llama perspectiva. Como ven, algunas líneas no son rectas, sino que se van distorsionando a la distancia, cada vez más pequeñas. Pero a partir de este mismo objeto se pueden generar otros objetos. Igualmente ahí puede haber un cilindro más corto. Y como decimos, puede caber un círculo dentro de un cuadrado. Lo único que se va a distorsionar por la forma de la perspectiva de estos cuadrados, tanto de la base como del tope. Tanto de la base como del tope. Igual arriba vamos a ver que este óvalo es más estrecho porque el cuadrado que lo contiene es más estrecho. Sin embargo, coinciden los dos círculos. Entonces, vamos a resaltar un poco más. Para ver la figura que tenemos. Lo voy a hacer como si fuese transparente. Y esa sería la naturaleza de esa figura, una figura observable. En cambio, incluso, si cambiamos la forma del objeto, si eliminamos la forma de ese objeto, vamos a empezar de nuevo y vamos a hacerlo con el mismo principio, un cubo. Pero en lugar de que haya círculos en el tope y en la base, hagamos los círculos en los laterales.
Y ahora yo voy a unir los vértices de los dos círculos. ¿Qué figura estoy construyendo? Es, digamos, que el mismo cilindro, la diferencia es que ahora está en el suelo, está tumbado. Vamos a suponer que tiene cierta transparencia. Y sería prácticamente el mismo principio. Bien, entonces sigo complicándome para que veamos cómo usar figuras geométricas para construir nuestro elemento, porque solo nos hemos quedado desde cuadrado, cubo, rectángulo que convertimos a un prisma, pero luego también convertimos un cilindro, y a partir de ese cilindro hicimos botellas, pero ahora estamos haciendo las botellas inclinadas en el suelo. Pero vamos a pasar de ahí porque podemos hacer, partiendo de esto, muchas botellas en el suelo, los esquemas de esa botella. Entonces, a partir de este mismo cubo, yo voy a coger nuevamente las bases de ese cubo. Entonces, si a partir de este mismo cubo hago el círculo en la base, el círculo en el tope, pero en lugar de tomar en cuenta el círculo en el tope, pongo un punto central. Hagamos línea suave y este sería el centro, el punto central ahí. Y en lugar de trazar los vértices que me unan círculo con círculo, voy a unir los bordes del círculo a ese punto. ¿Qué tenemos? Un cono. Vamos a resaltar ese cono. ¿Y cómo se vería un cono combinado con otro elemento de lo que ya conocemos? Ya que se me ocurrió. Vamos a ver, partamos otra vez de la misma premisa. Para que no se nos olvide, si siempre tenemos dicho cubo. Vamos a ver un cubo visto un poco más desde arriba. Porque ahí acabamos de unir un cilindro a un cubo. Pero si unimos el cubo al cilindro, es decir, este va a seguir siendo la misma base cuadrada, pero arriba le sacamos un centro. Fíjense que no tenemos el círculo. Y voy a unir los vértices, todos los del cuadrado. Los voy a unir a ese punto central. ¿Qué voy a tener? Esa esquina y la de atrás, si es transparente el objeto. Tengo una pirámide. Recuerden que una pirámide es la figura tridimensional a través de triángulos. Cada cara es un triángulo. Y ahí está la pirámide. Ahora bien, fíjense que voy a unir un prisma, una pirámide y un cilindro. Eso es lo que voy a hacer ahora.
Sí, eso es lo que voy a hacer. Primero, por ejemplo, el prisma. Y ya conocemos la forma del prisma, ¿verdad? Ahora, si le monto ahí, de aquí para arriba, o sea, ahora tiene 4 bases, una de cada lado, porque es tridimensional. Si le montase ahí la pirámide tiene un centro ahí en el techo, porque no tiene techo, y unimos esa figura. Fíjense que tengo como si fuese el campanario de una iglesia. Yo realmente voy a hacer todo lo contrario al campanario de una iglesia. A esto se le llama, si yo corto cada uno de los lados, es decir, como si fuese otra base, tendría aquí una pirámide truncada, es lo que le llama, más ese prisma. Entonces, si partiendo de esa base de la pirámide truncada, aquí hago un círculo, desde aquí yo voy a extender la forma, incluso no se lo voy a poner por dentro, se lo voy a ponérselo por fuera. No. Sí, ahí mismo. Voy a extender ese círculo, ese óvalo, perdón, pero no es un círculo, es un óvalo, hacia arriba. Recuerden que el punto de vista va a determinar hacia abajo, mientras más distante, más pequeño, hacia arriba, más cerca de nuestros ojos, se va poniendo más grande. Entonces ahí extiendo ese mismo óvalo y fíjense que estoy consiguiendo la forma de otro tipo de botella. Vamos a ir entonces después del encaje, porque ya he conseguido el encaje, vamos al proceso del conjunto, que es refinar esas formas y veremos qué tipo de objeto obtengo. Bien, hay que observar cuando se une el cilindro con las esquinas de, por ejemplo, la pirámide o del prisma, las formas tienen que adaptarse y cambiar. Hay que observar cómo se va consiguiendo esto. Por lo general, los que fabrican estos objetos hacen unos cortes para que puedan coincidir de esta manera. Suavizar las esquinas, porque si es de cristal no deben tener esquinas para que corten, debe ser tan recto. Como es de cristal, quizás todos estos vértices se logren ver, etc. Ahí sí, como estos no son objetos cilíndricos, ahí sí la etiqueta deja de ser redondeada, pero va en la misma perspectiva que esos elementos. Y ahí tenemos una botella con una forma un poco diferente, que esto les servirá dependiendo de lo que ustedes planteen en sus dibujos. Sin embargo, planteemos cosas ¿qué tan diferentes? Bueno, por ejemplo esto. Let's see. Bien, en lugar de un cubo, va a ser un poco más rectangular, más vertical. Un prisma, pero no tan... un poco más así.
Ahí está el prisma que contiene la figura que voy a dibujar. Y la voy a cortar a la mitad. O sea, una base interna a la mitad. Todos los lados van a tener esa base. Ahí. Entonces, debajo un círculo en el tope, un círculo que, como ustedes saben, nos genera un cilindro, pero no va a ser una figura totalmente cilíndrica. Por obligatoriamente el cuadrado del centro, y es una continuación de esto, debería ser también un óvalo. Ahora bien, ese óvalo que va a estar ahí es más estrecho. Cuando yo uno ahora esos tres óvalos, pero tomando en cuenta que el óvalo del medio es más estrecho, yo tendría que unir esos bordes de esta manera. ¿Okay? Vamos a aclarar para que no se vea tan así. Para añadir otras cosas, otros detalles más, digamos que aquí haría otro corte en esta parte, pero de aquí arriba debería haber otro círculo, y en el círculo de arriba, que tiene un centro, entonces sí, considero el centro. Recuerden que ese no es el centro de este nuevo óvalo, sino del óvalo que va aquí arriba, un centro. Pero digamos que si en lugar de que es esta forma redondeada a partir de óvalos, recuerden que un círculo es esto, y es lo que deberíamos ver en la base de ese objeto si lo viésemos totalmente desde arriba. Fuese un octágono, o sea, una figura con 8 lados iguales, y que tiene que girar para generar una figura radial. Si en lugar de estos óvalos ser totalmente redondos dependieran de un objeto o de una figura como esta, ¿qué sería? Me imagino que sería algo así. Y todas sus aristas deberían ser así. Si yo uno eso o intento unirlas una con otra, aquí no vamos a hacer una cinturita, aquí sí la voy a hacer más ovalada, y aquí continúo dándole esa forma de aristas. Entonces, cada una de esas aristas ahora la voy a unir al punto central que determiné en la parte de arriba. Y creo que ustedes son muy inteligentes para saber lo que estoy tratando de hacer. Ya lo demás son muchos detalles que debemos observar si lo estamos viendo a partir de un objeto que es real, la greca de la cocina. Y bueno, sí, lo voy a hacer de lo que recuerdo, porque no tengo realmente una cocina y ver cómo se ve esa greca en la realidad. Pero lo que estoy haciéndole es el compendio de cómo se construyen las figuras a base de encaje o figuras geométricas cajas. ¿Ok? Entonces, nada, yo espero que esto le haya servido para entender de qué vamos, porque al observar un objeto, una botella tan simple, y determinar su estructura, su ancho por alto, es decir, su proporción, quizás nos perdamos. Aquí vemos a qué vamos, cuáles las técnicas para conseguir la forma tridimensional de todas esas figuras.
Así que cualquier cosa, recuerden que este video pueden dejarme sus comentarios en la parte de abajo. Si quieren odiarme, por favor, odienlo a través de los mensajes, no a través de dislikes. Les agradecería mejor su like y su comentario de odio en toda la caja de comentarios. Y los demás, los que son mis estudiantes, nos veremos durante las videollamadas. Así que disfrútenlo, que yo me inspiré y espero que le den el valor que se merece. Muchas gracias.